¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Café Luso, al podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Vamos ya, seguimos avanzando en esta segunda temporada del podcast y venimos de una semana y algunos días más en los que ha jugado la selección de esquinas. Ya lo ven evidentemente en el título del podcast de este programa. Vamos a hablar de la selección de esquinas y vamos a hablar evidentemente de esas primeras sensaciones que nos ha dejado en estos dos partidos ante Liechtenstein y ante Luxemburgo la nueva Portugal de Roberto Martínez, del técnico catalán en la selección portuguesa, en Nosa Selección. Nada, ese va a ser el tema principal, pero antes vamos con las noticias de la semana. Vamos con esas noticias y esta semana ha habido poca actualidad, evidentemente. Cuando hay parón de selecciones no hay gran cosa. De hecho, la primera noticia como tal, el primer tema de actualidad, son las dos victorias de Portugal en los dos primeros partidos de la fase de clasificación de la Eurocopa 2024, algo que evidentemente la mayoría sabrá de sobra y habrá visto de hecho los partidos. Bueno, ambos triunfos fueron goleadas 4-0 a Liechtenstein y 0-6 en Luxemburgo. En estos partidos Cristiano Ronaldo no solo batió el récord de internacionalidades, sino que también siguió sumando goles en su cuenta particular. De hecho, entre los dos partidos sumó 5 tantos. Y nada, por destacar algo, el Sporting ha sido protagonista en cuanto a mercado. Se ha hablado en nombre de posibles salidas tanto Gonzalo Inacio, con un gran interés del Paris Saint-Germain, como de Manuel Ugarte, el centrocampista uruguayo, siendo pretendido y muy seguido por el Tottenham de Inglaterra, que después de pescar a Pedro Porro parece que tiene en Ugarte su próximo objetivo del mercado. El Sporting no solo será protagonista muy seguramente del próximo verano en el apartado de salidas, de ventas, sino también de refuerzo de su plantilla, y es que Abola en estas últimas horas, de hecho ha sido hace muy poco, ha informado de que Rubén Amorim tiene 3 peticiones para el club de cara al próximo mercado: un lateral derecho, un centrocampista creador y un delantero. Y nada, para terminar, unas recomendaciones de los partidos que tenemos en estos próximos días. Hoy viernes tenemos por la noche unos belenenses Vilaverdense de la primera jornada de la fase de ascenso de la Liga 3, que vamos a seguir muy de cerca. De hecho hay más partidos, después lo comentamos. El sábado Vice la Casapía, un buen duelo de media tabla. Sporting ante Santa Clara, un equipo de arriba, un equipo de abajo. Los dos yo creo que se juegan bastante, sobre todo de cara a que van quedando poquitas jornadas. El domingo tenemos varios partidos. Chávez Braga, un muy buen partido. Creo que va a ser bastante interesante en el estadio del Chaves. Río Ave Benfica y Porto Portimonense. Además, el domingo se juegan los otros 3 partidos de la fase de ascenso. Del grupo 2 de Belenenses y Vilaverdense se enfrenta también San Joanense y Amora, y del grupo 1 Felgueiras Braga B y Unión Leiria contra Alberca. Y el lunes, para cerrar la jornada, el Famalicão recibe a Arauca. Así que, oye, partiditos para ver este fin de semana. Y ahora sí, vamos con ese tema principal, con la selección portuguesa, y vamos a hablar ya, vamos a presentar al bueno de Ricardo Cataluna, que va a estar con nosotros. Bueno, pues ya estamos con Ricardo Cataluna. Ahora sí lo quiero pronunciar bien, que otras veces te dejo en evidencia porque lo españolizo demasiado y oye, no es tan difícil decir Ricardo Cataluna. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, a ti por la invitación, Pablo. Siempre un placer estar aquí en Talento Luso. Bueno, vamos a hablar, como ya he dicho previamente, vamos a hablar de la selección de esquinas. Ya Uh-huh. la pasada semana con Jesús comentamos muy por encima, como temas secundarios, un Uh-huh. poco el tema de la convocatoria, las decisiones que a priori parece que iba a tomar Roberto Martínez con el tema de llamar a 6 centrales. Bueno, se confirmó la evidencia y hoy vamos a hablarlo con Ricardo como tema principal. Vamos a tener una charlita de Uh-huh. lo que ha dado de sí esta primera ventana de selecciones con Roberto Martínez a la cabeza del proyecto de la selección. Antes que nada, Ricardo, como portugués y aficionado al fútbol, ¿cómo Uh-huh. recibiste en su momento la noticia de que Roberto Martínez
era el nuevo seleccionador. Bueno, te voy a ser muy sincero. No era la elección que yo esperaba. Yo prefería a un entrenador extranjero, a pesar de reconocer que hay muchos entrenadores portugueses con muchísima calidad, pero creo que era necesario un entrenador que pudiera romper un poco con el pasado reciente de de la selección y me parecía que un entrenador extranjero sería la situación ideal y recuerdo que, por ejemplo, grandes éxitos de la selección portuguesa se alcanzaron también con entrenadores extranjeros. Scolari en los años 2000, que tenía esa selección la base del Futebol Clube do Porto, campeón de Europa en el 2004, y con Otto Gloria en los años 60, que tenía ese Benfica campeón de Europa y finalista de competiciones europeas como base. Yo creo que Martínez está un poco quemado, entre comillas, por el hecho de venir de una selección que tenía una generación fantástica y de no haber ganado ningún título, lo Mm, que puede sonar un poco injusto, porque la verdad es que Bélgica, Martínez tiene números increíbles con la selección belga, ha estado un montón de tiempo primeros mm, de la FIFA, del ranking de la FIFA, pero tenía un poco esa imagen, un poco como Fernando Santos. Fernando Santos tiene una generación que es una locura sí, de calidad y de cantidad y que ha ganado dos títulos de campeón de Europa y la Copa de sí, de Liga de Naciones. las Naciones, Sí, sí. pero quedaba siempre un poco esa sensación de que podíamos ir un poco más allá con la calidad y con la cantidad que teníamos. Yo creo que en Portugal no fue una reacción muy entusiasmada, diría. Hubo reacciones un poco, bueno, hay siempre esa reacción un poco anticastellana, que es una tontería, pero bueno, es lo que es. Mm. Y Esa rivalidad, ¿no? sí, Portugal, España. sí, todo lo Es que verdad viene de que España es horrible y no es de la, por lo menos desde aquí, desde la perspectiva española, no es de las mayores ni muchísimo menos rivalidades, digamos, ¿no? Entre no, comillamos todo no, esto en cuanto a países. Creo que hay mucha más rivalidad en ese sentido, por ejemplo, con Francia, de España. sí, sí. Eh, Pero hay pero sí mucho de hay un Portugal cierto. con relación a España, hay Claro, más que de España con relación a Portugal, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y yo para mí, como sabes, no era ningún tipo de problema, tanto que yo Ujú, defendí que entrenador de la selección, para mí, vale lo ujú, que vale, debería ser, por ejemplo, a mí me encantaría Luis Enrique. Luis Enrique, si quiere ujú. venir mañana, yo lo firmaría ahora, sin ningún tipo de problema. Yo lo echo de Pero menos ya, a Luis Enrique lo echo de menos ya con sí, España. me imagino, me imagino. Pero bueno, y entonces no fue una reacción entusiasmada, pero las primeras señales de Roberto Martínez me han gustado mucho. Ah, dentro del campo y fuera del campo. Fuera del campo me encantó, por ejemplo, la comunicación. Martínez comunica muy bien, todo muy sencillo, todo muy directo, responde a todas a las preguntas y lo tiene todo muy claro. Y eso creo que es un poco hay una diferencia con Fernando Santos. Ujú. Dime, dime. Una pregunta con el tema, porque estamos tocando ahora lo que es el aspecto extradeportivo, después vamos con el deportivo y hablamos de los dos partidos y demás, pero me gusta, me interesa mucho además la visión, ¿no?, de un portugués. Ujú. Con el tema de la comunicación, se Sí, explica muy bien y es muy directo y demás. mucho. Bueno, se ha puesto mucho las pilas con el portugués, ya de hecho ha dado alguna respuesta en portugués, que él Exactamente. nunca había tocado el portugués, está dando clases. Ujú, Cosas por ejemplo, pongo el caso, no es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, Roger Smith, entrenador del Benfica, de hecho ha dicho en una entrevista ujú. que no ha ido a clases y que de hecho No, no pretende ir a clases porque le resulta muy difícil después, teniendo él ya muchos años. A mí, sí. sinceramente, no me cabreó, No. pero sí es un poco, bueno, Sí. para mí No, falta de compromiso. pero en defensa de Roger Smith, que no soy su abogado, yo creo que Smith, me imagino que no tenga tanto tiempo como tiene Sí, no, Martínez. claro, obviamente, Claro. ¿no? Y es diferente, por supuesto, un Pero club sí, que un club estás una temporada, te vas, una selección en que tienes que implicar, ¿no? Pero bueno, claro. simplemente eso ha sido como ejemplo. Una cosa, aun cuando habla cuando él habla en español, se le entiende la mayor parte de las cosas que dice. Además, Sí, él habla muy tranquilo, pero perfectamente. un detalle, ya por curiosidad personal, se le nota mucho ese acento catalán.
Sí, Lo notáis, sí, ¿no? También, ¿no? se nota un poco y también otro dato interesante es que en los partidos cantó el himno Justo. nacional Ahora portugués. te, ahora te Sí, iba a preguntar eso. ¿Cómo sí, se ha recibido? Imagino no, que muy bien, bien, ¿no? Más muy allá de bien. ser más nacionalista, menos, más patriota además, es algo que gusta, ¿no? Que al final es un poco... Claro, y más que eso, más que, claro, sabemos que Martínez no es portugués, no, no, Ujú. pero demuestra compromiso de su parte y Sí. eso es muy importante y Mm. demuestra compromiso con el equipo y con la afición. Y entonces creo que ahí claramente en las últimas semanas Martínez ha ganado muchos puntos Claro. con la Es afición como, portuguesa. es una cosa muy básica, ¿no? Lo voy a explicar muy, muy, muy básico, ¿no? Es como yo voy a la tierra de alguien, y es como, oye, ¿qué hacen ellos? ¿Qué comen ellos? Ujú, Voy a hacer lo mismo. Y después ya veo si me claro, gusta más o menos y demás, ¿no? De hecho, en una claro. entrevista que publica, creo que es el canal de YouTube de la Federación, si no me Ujú, equivoco, o de la propia selección. Una entrevista que le hacen a él, pequeñas preguntas y demás y pequeñas respuestas, habla ya del tema de comidas y demás, el tema del bacalao y demás, como que han dicho y demás. O sea que bueno, la parte extradeportiva de momento bastante, bastante aprobada. sí, Y sí, diría que sí, la parte deportiva. Vamos a meter ya el bisturí. Lo sí, primero, Ricardo, son dos pruebas, Liechtenstein y Luxemburgo, pues de los menos exigentes de todo el grupo, porque después vienen sí. Bosnia e Islandia, que son los equipos que tienen en el siguiente parón en junio, y ya en septiembre Eslovaquia, que es el otro rival que queda del grupo. En ese parón de septiembre también vuelve ya a enfrentarse a Luxemburgo, pero digamos que los dos rivales más flojos son los que se han enfrentado y los tres Sí. que le podrían llegar a pelear algo más son Bosnia y Eslovaquia sobre todo, Islandia veremos a ver, un poco también, pero menos. Pero Ujú. aún así ha cumplido, ¿no? No, perfectamente, perfectamente. Bastante, Hombre, bastante bien, bastante buena imagen, yo, goles, 0 goles dos, encajados. 10 goles en dos partidos, ningún gol sufrido, bueno, era imposible. ¿Verdad de lo que dices que son equipos muy, muy flojos? Atención que Luxemburgo ha mejorado mucho en los últimos años, no es un equipo Ujú. tan débil como parece, pero Liechtenstein sí, claramente. Sí. Pero y creo que es importante referir que la selección portuguesa tiene una tradición de perder puntos con equipos muy, muy débiles. Ujú. Y entonces cuando juega esos partidos con Luxemburgo, y creo que hace pocos años hemos empatado 2-2 con Luxemburgo, Ujú. y con Liechtenstein hemos tenido un resultado un poco más, una victoria pero un poco más apretado. A mí se me ponen los pelos de punta cuando jugamos con Luxemburgo y con Macedonia, se me ponen los pelos de punta, porque creo que generalmente jugamos mejor en situaciones difíciles que en situaciones fáciles. Yo utilizo siempre este ejemplo. En el año 2000 Eurocopa, nuestro grupo en la fase final era Alemania, campeona de Europa en título, Inglaterra y Rumanía en unos años que tenían unas selecciones fantásticas. Terminamos primera de grupo y el último partido la ganamos a Alemania 3-0 jugando sin los titulares. Hombre, fue una locura. En el 2002, Mundial de Corea-Japón, grupo era Polonia, Corea y Estados Unidos. Hemos Ujú. quedado eliminados en la primera fase. Por lo tanto, es siempre un poco difícil, tengo siempre un poco de miedo de estos partidos. Liechtenstein es un equipo, es el más débil del grupo, claramente. Ujú. Luxemburgo un poco más complicado, pero señales interesantes de este partido. Pero el sistema de tres centrales Claro, ese es no, el no primer es, tema. sí, Es, que no está, es la carta de presentación prácticamente. En el plano deportivo, la carta de presentación de Roberto Martínez es: yo me llamo Roberto, mi apellido Martínez y mi idea de juego es tres tres centrales, centrales. carrileros en campo contrario prácticamente siempre. Exactamente, exactamente. Y la verdad es que hubo aquí una discusión en Portugal que, ¿para qué jugar con tres centrales frente a Liechtenstein, por ejemplo? ¿Para qué? Ujú. ¿Para qué? Y yo creo que se ha demostrado en el partido que más que el sistema son las dinámicas, Sí, ¿no? sí. Y entonces, y se demostró que es perfectamente posible jugar con tres centrales y jugar un fútbol ofensivo, y fue lo que hemos visto ahí. Mm. Los carrileros intratables, Guerreiro por la izquierda y sobre todo Cancelo hizo un partidazo Sí, increíble. total. Sí, sí, sí. Y a mí personalmente, pero este 3-4-3 jugando ahí con Peliña, ya habíamos hablado en Twitter, Pablo, sobre, Sí. sobre lo de Peliña.
Es un jugador muy importante ahí, creo que añade mucho a la selección y está haciendo una temporada fantástica. Ese pivote número 6 que es muy agresivo, muy dinámico, muy intenso, que tiene buena llegada, que tiene buen remate. Yo creo que lo único que no me gusta en Palhinha a veces es un poco demasiado agresivo y a veces Sí. hace falta es un poco... Para mí, sobre todo, que no se guarda para el momento clave en el que se hace falta hacer la falta, valga la Sí, redundancia. Es a verdad que veces es compensa demasiado mucho. intenso. Sí, 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 compensa mucho. mucho, pero es verdad que algo que seguramente tenga que perfilar un poco. Pero para matizar una de las cosas que comenta Ricardo, el miedo, imagino, ¿no? Y de hecho, ya lo hablaba yo también con conocidos aficionados al fútbol portugués y demás. Oye, ¿por qué Ujú. vas a jugar con defensa de tres? En algunos contextos sí. Y yo decía, el, lo que tú dices, ¿no? No es lo mismo el esquema, lo que es decir, lo que es el dibujo, cómo se supone que Sí, están dibujados en el césped, y después los movimientos, las dinámicas, las interrelaciones de los jugadores, pero sobre todo, más allá, es que como tal el dibujo te hacía tener en campo propio, cuando tú estabas atacando, en el centro del campo, tenías a dos jugadores, porque en el lado que estaba la pelota, sobre todo, por ejemplo, Gonzalo Ignacio, subió mucho. sí, Gonzalo Ignacio por sí. momentos se ubicaba como un lateral zurdo bastante Izquierda, avanzado. exactamente. Y se quedaban Díaz y Pereira. Y la ayuda constante de Palhinha, muy cerca de más, pero es que estaban arriba. Evidentemente, Sí, Cristiano como referencia, Bernardo Silva y Joao Félix como interiores, sí, Guerreiro Cancelo muy cerquita de Bernardo Silva y de Joao Félix respectivamente, y Bruno Fernández que estaba un poco como enganche, ¿no? De aquí para allá, de sí, izquierda a derecha, detrás del punta, cerquita de Palhinha, pero Palhinha más como el corte. Al final te quedas con dos, tres jugadores que están defendiendo, vamos a decir, exactamente, ¿no? También es verdad que el exactamente. contexto era muy para atacar con todos, porque Claro, claro, era muy fácil. tengo por aquí la estadística. El partido, estoy hablando contra Liechtenstein, el primer partido, que por cierto queda 4-0, el segundo contra Luxemburgo 6-0. En el primero, en el de Liechtenstein, pudieron caer perfectamente 8, pero entraron, entraron, Absolutamente. entraron 4. Veo aquí 11 tiros a puerta de Portugal y de Liechtenstein, un tiro y un tiro a puerta, o sea, un tiro solo en todo el partido. Es que no atacó Ujú. absolutamente en nada y no le hizo falta. Es verdad que volvemos a lo mismo. No es el mejor contexto para valorar, sobre todo para dictaminar sentencia, ¿no? Para decir, ¿es Claro, válido o no es válido? Bueno, ya claro, veremos. claro. Yo creo que se puede valorar un poco más contra Bosnia y Eslovaquia, un poco más, pero sobre todo cuando tengas una Eurocopa adelante y tengas que jugártela, evidentemente, contra selecciones más top. Pero creo que le va a venir muy bien. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto, en que Ujú. va a tener la fase de clasificación, si la hace bastante bien y sigue en este modo ganador, convincente y sobre todo asentando la idea, puede llegar a la Ujú. Eurocopa con la idea muy asentada, con la idea de Sí, Roberto sí. Martínez muy asentada. Yo no creo que haga muchos cambios en las convocatorias, ¿eh? Yo creo que más o menos se va a mantener No, con esta base. No creo que haya algún nombre, pero poquita cosa, sí, porque sí. va a tener ventanas. Tengo aquí el calendario: en junio Bosnia-Islandia, en septiembre Eslovaquia-Luxemburgo, en octubre Eslovaquia-Bosnia y en noviembre Liechtenstein-Islandia. Ujú. O sea que tiene varios parones a lo largo del calendario de este 2023 para clasificarte y para tener ya la idea muy asentada. Sí, sí. Y yo creo que es verdad que no eran los mejores momentos para entender si la idea ha pasado, pero me parece que la idea ha pasado. Es decir, los jugadores han entendido lo que tenían que hacer, no que hayan aplicado exactamente el modelo como Roberto Martínez pretendía, y eso sería imposible porque son los dos primeros partidos, por lo tanto sería siempre difícil. Pero creo que sobre todo el segundo partido me dejó más entusiasmado que el primero, porque Ujú. Luxemburgo es un poco más difícil que Liechtenstein. Sí. Y solo quería decir, con relación a los tres centrales, se notó que, por ejemplo, de los tres del primer partido, que Gonzalo Inácio, que está más acostumbrado a jugar en ese sistema, en el Sí. Sporting, y me parecía un poco más suelto y por lo tanto con más marcha en ese sentido. Mm. Rubén Díaz es un jugador que juega de 3 o de 4 es igual. Danilo, personalmente, es un grandísimo jugador. No me gusta como central. Prefiero jugar que juegue como
pivote, pero bueno, juega ahí también en el PSG. Yo sobre todo, perdón que te interrumpa, Sí. porque Sí. para enfrentarte a equipos que cuando tú estés arriba con no muchos defensores atrás, a la que tenga algún jugador veloz realmente o que tenga unas buenas dinámicas de contragolpe y demás, Ujú. ahí Danilo puede sufrir muchísimo a las espaldas. Exactamente. Y yo, es una cosa que Rubén Díaz y Antonio Silva, incluso Ignacio, no los veo tan Sí. sufridores en ese sentido. Absolutamente. Y creo que tanto Gonzalo como Rubén son rápidos y Antonio Silva también tenía una cosa que, bueno, que me encanta, un poco sospecho para hablar de Antonio Silva, pero es que Antonio tiene muy buena salida también, pero no está acostumbrado a jugar en ese sistema. El Benfica Mm, juega en una línea de cuatro, la formación del Benfica juega en una línea de cuatro, y creo que se nota un poco, hay un poco preso, como no sabía muy bien sí, cómo moverse en algunos momentos. muchos espacios, ¿no? Sí, pero creo que llegará ahí. Y falta Pepe, por ejemplo, y bueno, por lo tanto, creo que la línea de tres no será un problema, no será un Ujú. problema. Y sí, dime. El tema de la línea de tres sufrió un cambio del partido de Liechtenstein contra el partido de Luxemburgo, la salida de Ignacio, la entrada de Antonio Silva y las otras Ujú, sustituciones, los otros cambios fueron los carrileros. Guerreiro Cancelo se cayeron en el segundo partido y entraron Nuno Méndez y Diogo Dalot, que ujú, cumplieron el papel. A ver, perfectamente. al nivel de Cancelo es muy difícil estar. Nuno Méndez creo que sí que estuvo más participativo, de hecho asiste en el primer gol, si no me equivoco, de Cristiano, y el resto del once sí que lo mantiene igual. Rui Perfectamente. Patricio, Danilo Juven Díaz, Bruno Palliña, Bernardo Silva, João Félix y Cristiano. Sí, Esta va a ser la base. Esta va a ser la sí, base sí. y de hecho yo creo que quizás en los centrales irá consagrando, pero en el resto... eh, Se va a mantener casi. Pero déjame solo, hace un rato hablábamos de la calidad y de la cantidad. Hablas ahí de los carrileros. Ujú, Además de estos cuatro que has hablado, tienes todavía Nelson Smith, ujú. tienes a Mario Rui, Mario tienes a Rui. Nuno Santos. Ujú, Por lo tanto, es una, yo no me acuerdo de una generación así, no, y ujú, creo que eso demuestra no solamente el buen trabajo que están haciendo los clubes y la calidad es una cosa y la cantidad es una cosa impresionante. Y creo que este sistema yo creo que también hay otra cosa que va a ser un poco polémica en lo que voy a decir, pero yo miraba la cara de Roberto Martínez durante el partido de Luxemburgo y me parecía como que un poco entusiasmado, pero no quería demostrárselo, ¿sabes? ujú, Porque yo creo que el perfil del jugador portugués encaja mejor en este modelo de Martínez que el del jugador belga. Y Bélgica tenía una generación increíble y que la tiene todavía, pero creo que el perfil de jugador portugués encaja mejor en la idea de juego de Martínez. Yo creo ujú, que, yo no sé, el tiempo va a demostrar si será así o no, pero me da esa sensación. Hubo momentos de la primera mitad del partido con Luxemburgo que fueron espectaculares, ¿no? ujú. Sí, oye, te pongo un nombre sobre la mesa. Quiero saber tu opinión. Ujú. En general, de cara a futuro y un poco centrándonos en los dos partidos, porque ha tenido un papel muy importante. Creo que lo ha hecho bastante bien. Joao Félix. Ujú. Sí, Que por cierto se ha quejado las últimas semanas de que en Londres dicen mal su nombre. Incluso dijo en una entrevista que en España lo decían mal también. sí, sí, Y sí. he escuchado gente en la radio, en radio española deportiva, diciendo, como jactándose de que sí que lo decían bien. Porque dicen Joao y ellos creen que se dice Joao, tal cual, Ya. Joao. Y es como Joao, ¿no? Es mucho más nasal y João, demás. Joao. exactamente, exactamente. Es casi como decir en catalán Joan. Es Sí, exactamente. casi igual. Es Sí, muy sí. parecido, pero creo que el problema, y más que el João, es el Félix. Que hay gente que dice Félix, hay gente que dice Félix, y entonces ni siquiera en esa parte lo hacen bien, pero bueno, es lo que es. Bueno, el bueno de João Félix. Qué te ha parecido en general la actuación en los dos partidos, Sí, el posicionamiento en el campo? Porque yo, Félix ha sido un jugador siempre desde que salió prácticamente en el Benfica, salió como segunda punta, después fue al Atlético de Madrid, lo abren a banda, también lo ponen en una doble punta en ataque, como que parece que siempre está más o menos en una misma zona del campo, pero no termina de estar definido. Y
con Roberto en estos dos partidos la posición ha sido clarísima. Sí, por la izquierda, un Mm. poco más interior, diría, un Sí. poco jugando más por dentro. Y creo que ha encajado ahí muy bien. Yo creo, lo he visto muy bien, con mucha confianza, con algunos movimientos espectaculares. Creo que ese traspaso al Chelsea, por lo menos ese préstamo al Chelsea, creo que a pesar de Chelsea no ser el contexto ideal para João, Mm, pero bueno, que sería siempre mejor que el Atlético, mm, le ha favorecido. Y creo que ha estado a un nivel muy interesante. Ha marcado un gol frente a Luxemburgo, un buen gol ujú. también. Y creo que con la calidad que tiene, y yo creo que está en aquella fase que tiene que jugar, ¿no? Sí. Todavía es muy joven, tiene que jugar, hacer partidos, ganar la experiencia, y creo que está en un buen camino en este momento. Yo creo que en el Chelsea, aunque no esté en el mejor momento del equipo y demás, yo creo que a medio y largo plazo sí le puede venir muy bien, porque es Sí. un contexto, un equipo y demás, en el que sí que va a tener bastante minutos, va a tener importancia, va a tener la responsabilidad de ser importante en muchos partidos y demás, Ujú. y de fabricar el gol, de hacerlo él o fabricarlo y en la posición, con respecto al tema del posicionamiento en el campo, me gusta mucho porque creo que le viene muy bien tener a alguien atrás como puede ser Guerreiro o Nuno Méndez, Sí, ¿no? Que está continuamente pasándole por la espalda, doblándole, porque al final eso hace que el defensor no esté no solo para João, esté también para el que le dobla, por lo tanto tenga la posibilidad de meterse por dentro o de tocarla a línea de fondo para el ujú. carrilero que se suma. Tiene cerca a Bruno Fernández, que de hecho hay varias combinaciones con Bruno o con Cristiano, la devolución y probar el disparo en diagonal, ¿no? En su lado natural y demás para su pierna derecha. A mí me gusta mucho, es Sí, el contexto táctico que más me gusta para Joao Félix. sí. Así que yo estoy muy ilusionado. También es verdad que me gustó mucho, ¿eh? Me enamoré del fútbol portugués ya como tal, ¿no? De entablar, de pedirnos matrimonio, la temporada en la que Joao se sale en el Benfica y lo tengo ahí muy a flor de piel las sensaciones de Joao Félix. Sí, Otro nombre por tocar temas, ¿no? Y así hablamos un poco del rendimiento en general. Cristiano ha marcado 5 goles porque el gol que se le da al principio a Joao Cancelo, el primero ante Liechtenstein, es de Cristiano. Porque el sí. último en tocar es de él, al principio se le daba a Cancelo, bueno, la toca un jugador un defensor, después la roza a Cristiano y por lo tanto el gol se le da a Cristiano Ronaldo, que batió el récord de internacionalidades y demás, sigue marcando goles, bueno, pues 5 concretamente. Eh, Su figura o su importancia era muy discutida, creo que lo va a Ujú. seguir siendo, a pesar de los 5 goles, creo que lo va a seguir siendo un poco, pero Claro, se ha apaciguado un poco, ¿no? Yo creo que podría haberse avivado mucho la llama y no sí. ha sido así. No, yo creo que sí, es Cristiano, bueno, se hablaba mucho, ¿será que Roberto Martínez va a convocar a Cristiano? ¿Será porque está en un contexto que quizá no es tan favorable a Cristiano, que en la liga saudí no es Ujú. exactamente la liga más entusiasmante del mundo, claro? Y, pero cuando salió la convocatoria y aparece Cristiano, todo el mundo entendió que no, que Cristiano va a mantenerse. Y creo que la reacción en general no fue exactamente de sorpresa, porque yo creo que Cristiano tiene, bueno, es el mejor jugador portugués de todos los tiempos en términos de números. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y tiene un estatuto tal. Yo creo que Cristiano va a jugar en la selección en cuanto Cristiano quiera jugar en la selección. ¿Y qué te parece? Porque a mí me parece muy bien. Eso que se critica, que se quiere bajar del altar a cualquiera, o sea, si está en un Ujú. altar es porque algo ha hecho para estar en el altar. No, Te llames claro, claro. Cristiano, te llames Messi o te llames como te llames. O te llames, Si estás ahí, claro, primero, un respeto a la figura y claro, después te puede gustar más o menos eso. Eso es súper respetable, considerar que claro. la selección juega mejor o peor si está, en fin, esos son criterios futbolísticos. Pero Cristiano ya hace mucho sobrepasó lo futbolístico para ser algo más. Absolutamente, absolutamente. Y lo Yo, hablaba yo con Jesús, te comento esto para que también me des tu punto de vista. Lo hablaba con dime, Jesús la dime. semana pasada, que es que a Cristiano sacarlo de la selección sería un sacrilegio
y sobre todo ya no por lo deportivo, sino también por la parte no deportiva, extradeportiva claro, de tenerlo como segundo prácticamente, porque Cristiano al final ya desde hace muchos años con Fernando Santos ya era un poco asistente del entrenador, lo es, claro, se nota mucho, recuerdo en la Euro 2016 cuando se lesionó, era un asistente más y es un capitán que sobresale lo que suele significar ser capitán. Así claro, que claro. que salga de la selección yo lo veo inconcebible, a no ser que pase algo a nivel deportivo Sí, que sea muy, muy grande, no muy grave. bueno, es una situación un poco compleja, a ver si te lo consigo explicar. Yo creo que en una selección tienes dos posibilidades de gestionar un grupo en una selección. O piensas en el estatuto del jugador o piensas en el momento del jugador, ¿no? Yo personalmente preferiría pensar en el momento, es decir, yo creo que, por ejemplo, y a mí, yo creo que demuestra bien la calidad de la selección portuguesa que no juegue con jugadores como João Mário, como Otávio, y que tienes de fuera jugadores como Renato Sanches, como Gonçalo Guedes. Es una locura lo que tenemos ahora. Um, o si quieres jugar más por el estatuto, porque el nombre de Cristiano es más que un nombre, es una marca, es un legado, Mm, es una cosa tan impactante que no hemos tenido con esta magnitud. Quizá lo único comparable es de Eusebio, pero eran otros tiempos, que será siempre muy difícil, pero también habrá un momento en que Cristiano, hombre, Cristiano con casi 40 años no es el mismo que tener 30, ¿no? Y por lo tanto, esa es una discusión que creo que va y creo que ya ha aparecido un poco, pero que va a surgir de una forma más evidente dentro de poco tiempo, quizá, o no, que es hasta qué momento es más importante el estatuto o el rendimiento. ujú, Y ese será el momento clave, puede ser un momento clave en el futuro de la selección portuguesa, porque calidad hay para hacer lo suficiente, pero el nombre de Cristiano es tan fuerte, ujú, da una dimensión a la selección tal que no tiene si no está aquí Cristiano. Y también hay que decir que Cristiano quedó un poco quemado con aquella entrevista antes del Mundial y creo que está ahora pasando un poco esa, no me acuerdo de la expresión en español, esa vía sacra, como tenía Jesús Cristo, ¿no? Que pasaba Se por... entiende perfectamente. De Ah, hecho, vale. no sé cómo es la traducción, pero Villa Sagrada, bueno, el Vía camino sí, sagrado, sí. exactamente. Claro, sí, Y creo sí. que él está un poco, bueno, que esa entrevista fue un poco complicada porque le dificultó mucho el contexto. Yo creo que es entendible desde muchos puntos de vista, pero en otros no. Y ahora está en una fase de su carrera en que quizá tiene que dar dos pasos atrás para poder dar un paso adelante. Vamos a ver Ujú, cómo va a salir. Pero eso todo para decirte, yo entiendo lo de Cristiano, pero creo que va a llegar este momento en que tienes que decidir qué vas a. El estatuto vale más que el ujú, rendimiento y esa será, creo que una discusión muy, muy interesante y muy difícil, porque lo que hizo él es tan increíble. Las Eurocopas, la Euro, 5 veces ganador de la Champions, 5 balones de oro, creo. Es una ujú. barbaridad, es una locura lo que este tío Sí, hizo, sí. ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo y yo creo que eso es tarea de Roberto Martínez, por un lado, gestionar eso, y también del propio Cristiano, como capitán y Sí, como emblema y como legado y como historia y todo lo que significa no solo su figura, sino la selección para él, claro, el saber ir cediendo poco a poco ese lugar, ¿no? Es verdad que ahora han venido dos partidos pues, bastante fáciles y se ha visto, ¿no? Bastante, por lo menos a priori, bastante asequibles para golear y se consiguió. Y Roberto ha tomado la decisión de darle la titularidad. Pero quizás llegue otro partido y se la dé a Gonzalo Ramos, ¿no? Y que ahí, que no suponga ningún tema, ¿no? Para las televisiones y demás, supondrá. Seguro, para los medios supondrá polémicas y demás siempre, ¿no? Pero que no claro, suponga ninguna polémica real y demás, ¿no? Que yo sinceramente confío en que sí, ¿eh? O sea, confío en que va a saber gestionar bien Cristiano la situación y Roberto creo que también, porque ya en el Mundial Fernando Santos lo dejó suplente y no ha tenido ninguna repercusión en ese sentido en cuanto a que haya salido nada de un cabreo monumental de Cristiano. Creo que medianamente le puede molestar, porque ujú. por lo competitivo, extra competitivo desde mi punto de vista que es, pero en fin. Oye, un último tema, porque hemos hablado de muchos nombres. No sé si te queda algún nombre por comentar. Yo tengo un No, nombre ahí que no sé si me lo s- pisarás o no.
Solo quería añadir una cosita sobre lo Sí, que hemos hablado hasta ahora. sí. Yo creo que será más fácil gestionar lo de Cristiano si la selección gana, es decir, si está más cerca de los objetivos. Y con Fernando Santos es un poco difícil hablar de Roberto Martínez y no comparar con Fernando Santos. Fernando Santos tenía un estilo en que jugaba mucho en función de lo que hacía el rival, ¿no? Prefería ver lo que hacía y después reaccionaba. Y Roberto Martínez, por lo menos de lo que me he dado cuenta, me encantó ver, por ejemplo, el equipo jugar más arriba, ¿verdad? Con equipos muy débiles, Ujú. de presionar, de presionar alto, de presionar ahí muy arriba, perdón. Y por lo tanto, y creo que eso fue importante porque me pareció una selección portuguesa más afirmativa y no tan esperando lo que hace el Sí. otro. Por lo tanto, y lo de Cristiano, sí, las selecciones, si eso significa que las selecciones están más cerca de ganar, lo de Cristiano será más fácil de gestionar, creo. Sí, 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 sí. Perdona la Sí, sí, no, interrupción. incluso para convencer, digamos, si hace falta al propio Cristiano, ver que la selección, que el engranaje termina de engrasar la máquina bien Claro. con Gonzalo arriba, ¿no? Eh, pero bueno, veremos a ver, también es un tema que podemos pensar y podemos decir lo que queramos, pero hasta que no lo veamos en el campo y veamos cómo evoluciona la cosa. Una de las cosas que hemos visto, más allá de los titulares, ¿no? Que ya hemos hablado, es esos revulsivos, esos nombres revulsivos, que son nombres que pueden ser muy importantes. Yo voy a destacar uno, tuvo un papel muy importante, sobre todo en el partido contra Luxemburgo, que fue el de Rafael Leão. Ujú. Marcó, falló un penalti, tuvo como, ¿no? En los minutos que estuvo en el campo, entró en el 75, jugó 20 minutos, ¿no? Con un poco más, 15 más el descuento. ¿Qué te parece las figuras pongo a Leao como ejemplo porque marca, porque fue como un poco decisivo, ¿no? Y tuvo el penalti y demás. Em, y dio una asistencia también, si no recuerdo mal, al Sí, gol. creo que sí. Sí, da una asistencia. Ay, no me acuerdo Para ahora mismo Octavio, Sí, creo. No estoy efectivamente, seguro, sí, pero creo creo que que ha sí. sido Octavio. Sí, la asistencia, por cierto, que es un centro malísimo. A mí me parece un centro muy malo. Pero bueno, ¿qué te No, parecen figuras como Leao, Otavio, por ejemplo, que también salió sí. de revulsivo? ¿Cómo ves esa unidad B, digamos, de la selección? Hombre, yo como te decía hace un rato, es que yo creo que las segundas líneas de la selección tienen, no diría tanta calidad como la primera, pero tienen mucha calidad. Otavio ha marcado un gol de cabeza y es un jugador bajo, de baja estatura. Lo mismo con Bernard Bernardo. Silva, Sí, que también lo hizo. Pero, hombre, Octavio es de los mejores jugadores de la liga portuguesa y no jugar con Octavio en el once inicial creo que es un retrato de lo buena que es este equipo, de lo bueno que es este equipo, ¿no? mm, Rafael Leão es un crack, es un grandísimo jugador. Yo creo que estuvo a punto de fichar por el Benfica y madre mía, que no voy a perdonar nunca a la persona que no fichó a Leão, que es un grandísimo jugador, es una bestia físicamente, con técnica, con regate, con remate, bueno, es increíble. Y por lo tanto, y ahora pensemos en los que no están ahí. Gonçalo Guedes, lo que puede añadir a la selección con mm, su verticalidad. Pedro Gonçalves, que marcó un golazo en Londres hace unas semanas, sí, lo que puede añadir también. Por lo tanto, lo que me impresiona es esta... yo no me acuerdo, y ni siquiera la generación de Figo y de Rui Costa y no, de no, João Pinto, que era buenísima también, pero es que las opciones que tienes, los que no están sí, ahí, los que no están en la selección ahora, pueden formar un equipo que en este grupo de la Eurocopa consigue ganarle ese grupo. sí, 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 Yo creo que total. sí. Si Sí, sí, piensas sí. un poco, no es muy Esto es, difícil. un día de esto que no haya tanta actualidad y demás, podríamos abordarlo. El tema del por qué, qué decisiones se han ido tomando, qué ha ido pasando para que lleguemos a esto, ¿no? Yo imagino que tendrá mucho que ver el tema de la exportación de talento a grandes ligas como la Premier, como Claro, Alemania, algo también, Italia y demás, pero sobre todo la Premier, porque bueno, vemos que están pues Bernardo Silva en la Premier, Cristiano hasta hace poco y en su momento en la Premier. Joao Félix justo ahora está en la Premier, no es el mejor caso, pero claro. Bruno, Pagiña, Dalot, Juven Díaz, Rui Patricia hasta hace poco, y en Ujú. el banquillo, pues ahí tenemos más. Cancelo, que ahora está en Alemania, Mateus Nunes, en fin, Es una locura. mil casos, ¿no? Hombre, y, Eh, y pensando de nuevo en lo que es falta, por ejemplo, imagínate la temporada que está haciendo Florentino, por ejemplo, cierto, y que no está en la selección. sí.
Pero yo entiendo que él juegue con Pelín, atención. Sí, Yo creo no. que hace sentido, pero Florentino está haciendo una temporada extraordinaria y no Mm, tiene espacio. Pero creo que lo que estabas diciendo también tiene toda la razón, es decir, el hecho de jugar y se nota, por ejemplo, en la selección española con Pedro Porro, que ahora que está en la Premier está en la selección, y sí. Grimaldo, que está haciendo una temporada extraordinaria, no entiendo por qué demonios no está en la Mm, selección española, y que pues, me imagino que sea porque está en la liga portuguesa, que a ver, es una liga mm, no tan entusiasmante, pero sí. bueno, Veremos a ver, ¿eh? Lo que ocurre en Europa. Lo hablaremos la semana que viene, lo iremos hablando porque evidentemente se vienen eliminatorias muy, muy, muy interesantes. vale, Ricardo, muchísimas gracias por pasarte para hablar de la selección, de tu selección, de vale. nuestra selección, Nuestra un selección. poco. Vale, Eh, un placer siempre, hombre. y ya volveremos a hablar cuando vuelva a venir un nuevo parón. Y para cerrar, un resumen, un titular, ¿qué te despierta esta selección después de simplemente el primer parón, la primera ventana? Hombre, bueno, creo que no se puede sacar un análisis definitivo. Será muy difícil porque no han sido exámenes muy complicados, ¿no? Pero las primeras señales son interesantes, son muy interesantes y creo que el futuro puede ser muy agradable para la selección portuguesa si lo toma muy en serio y si tiene, por ejemplo, esa actitud como la que tuvo en la primera mitad frente a Luxemburgo, será una selección muy difícil de parar. Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias. Muy A ti, obrigado. Pablo. Muito Y obrigado, nos eu. volvemos a escuchar por aquí cuando la ocasión lo merezca. Muchas Hombre, gracias. cuando quieras. Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo por este 18º episodio de la segunda temporada de Café Luso, del podcast de Talento Luso. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene en el 19º, en el que ya os adelanto de que vamos a hablar extensamente y profundamente de la eliminatoria de Champions del Benfica e Inter y de la eliminatoria de Europa League del Sporting contra la Juventus de Turín. Vamos a hacer pues un análisis previo, una previa, la famosa previa, ¿no? En este caso no del partido, sino de la eliminatoria, del ida y vuelta. Así que os invito a que dejéis cualquier comentario tanto en texto como en audio, preferiblemente en audio, por aquello de que estamos en un podcast, y lo podéis hacer en el correo electrónico talentolusopodcast@gmail.com. Ahí podéis dejar vuestros audios con preguntas, con opiniones, en fin, con pronósticos, por ejemplo, en fin, lo que se os ocurra, porque se nos vienen unas dos eliminatorias muy interesantes. Y sobre todo recuerden, más allá de evidentemente lo trascendental para los clubes, también lo veamos desde aquí, por la perspectiva del fútbol portugués en general, que es decir, que le vaya bien a los equipos portugueses en Europa es bueno para el fútbol portugués, porque sube el coeficiente de puntos de Portugal, y por lo tanto puede ser que eso, no en una temporada, pero quizás en 2, 3 y demás, te dé una plaza más en Europa, en fin, y que un club más juegue instancias europeas, juegue competición europea y adquiera pues un poquito más de fondo económico. En fin, señoras y señores, nos escuchamos la semana que viene con un poquito más aquí en el podcast de la Casa del Fútbol Portugués.